Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que están escuchando el programa Libertando a los Cautivos. Amados hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este momento tan especial de poder compartir la palabra, de poder hablar de la palabra de Dios. Y el hablar de la palabra, hermanos, nos lleva a la bendición de Dios. Así que todos aquellos que están sintonizando 99.7 Radio Vida, en esta hora, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga de una manera muy especial, de una manera, amados hermanos, que usted quede sorprendido de cómo es el Señor para bendecir nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha permitido de venir, ¿verdad?, a través de 99.7 Radio Vida, a compartir la palabra a este lugar. Y eso era mi anhelo, amados hermanos, cuando comencé el ministerio. Era mi anhelo predicar la palabra. Pero ahora, hermanos, que ya estoy predicando la palabra, le digo al Señor que me dé más palabra para dar palabra de vida a la iglesia. Porque recuerden de que desde que usted acepta a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, usted ya ha comenzado un ministerio, pero todavía está en el proceso. Y la vez pasada, hermanos y hermanas, estaba compartiendo sobre el proceso del Evangelio, lo que lleva un hombre para llegar a predicar la palabra. Y eso me motivó tanto, amados hermanos, de poder hablar el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Y ahora me motiva a todos aquellos, ¿verdad?, que escuchan 99.7 Radio Vida, hablarles un mensaje, una palabra de vida, una palabra de salvación. En esta hora yo te bendigo, hermano, hermana, que escuchas, que sintonizas 99.7 Radio Vida. Yo te bendigo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Nazareno, y te digo, esfuérzate y sigue adelante. Sobre todas las cosas, ama a Dios con toda la fuerza de tu mente, con toda la fuerza de tu corazón, y de ahí vendrán todas las cosas, porque ese es el Evangelio, amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Pero si tú no amas a Dios, no amas a tu prójimo. Y ahora quiero hablar, amados hermanos, Jesús y la ira. Y lo vemos en Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Dice la palabra de Dios, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra así en su letra: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Escuche bien esta palabra. Esta palabra es como el Señor, los pensamientos del Señor hacia su pueblo. Dios, hermano, siempre buscando el bien para su pueblo, buscando siempre una mejor vida para su creación. Cuando Jesús, hermano, vino como hombre a la tierra, siendo el mismo Dios poderoso, Él, hermano, Él vino porque Él quería dejarnos la Escritura con el dedo de Dios, con el corazón de Cristo. La Escritura, hermano, no pudo llegar al hombre. Dice la palabra en el Antiguo Pacto que era un rollo. Pero en el Nuevo Pacto, aquí Jesús levanta discípulos. Aquí en el Nuevo Pacto Jesús levanta discípulos para que prediquen el Evangelio. Para eso Jesús levantó a Pedro. Para eso Jesús llamó a Pablo. Para eso Jesús llamó a Mateo.
Para eso Jesús llamó, amados hermanos, a Simón Pedro. Para eso Dios llamó a Felipe. Para eso Dios llamó a Tomás. ¿Para qué lo llamó? Para una mejor vida. Una vida donde, amados hermanos, pudiera fluir la corriente de vida del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra? Bueno, Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra porque Sodoma y Gomorra no quisieron, amados hermanos, obedecer a Dios. Pero recuérdense que en el antiguo pacto de Sodoma y Gomorra, amados hermanos, no había acontecido el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo. En aquel tiempo, amados hermanos, Jesucristo nos deja esta palabra: será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esta generación. ¿Por qué será más tolerable para Sodoma y Gomorra? Yo me hice esa pregunta una de las tardes que meditaba en el mensaje de la palabra de Dios. Mientras me hice esa pregunta, amados hermanos, vino un pensamiento. Le dije: Señor, ¿por qué tú dices que será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esta generación? Nosotros somos esta generación. Entonces, hermano, Dios me trajo un pensamiento a través de la palabra, acompañado con la palabra. El pensamiento es, hermano, que cuando Sodoma y Gomorra pecaban contra de Dios, dice la palabra de Dios que Él tenía siervos escogidos. Y ese siervo escogido era uno de ellos, Abraham, el patriarca Abraham. ¿Para qué? Para que instaran al pueblo y le dijeran al pueblo lo que era el Dios verdadero. En aquel tiempo se meneaba Abraham para hablar de la palabra de Dios, para hablar el camino de Dios. En aquel tiempo era Moisés. Pero en este tiempo, quien toca tu corazón y habla tu corazón para que no te enojes contra tu hermano ni contra tu hermana, se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor me hizo comprender y me hizo entender que ahora está el Espíritu de Dios hablando a la gente, hablando a cada uno de nosotros y diciéndonos todo lo que es la verdad. En aquel tiempo dice la palabra de Dios. Yo quiero que captes este mensaje, que dice que de tiempo en tiempo descendía el ángel de Dios a menear las aguas. Y cuando el agua se agitaba, el primero que descendía era sano. Pero ahora no. Ahora tú clamas al Padre en el nombre de Jesús. Y le dices que su Santo Espíritu te sane. Y si tú tienes fe, el Espíritu Santo te va a sanar. El asunto es que el Señor dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Aquí habla de los antiguos, hermano. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El Señor, amados hermanos, hablando en el antiguo pacto, lo que Él le dijo a Moisés, lo que Él habló con Moisés. Le dijo: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no darás falsos testimonios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no codiciarás el buey, ni el asno de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su criada, ni su casa. Y comenzó Dios a hablar, hermanos. Pero en aquel tiempo, hermano, no estaba el Espíritu de Dios. No había descendido el Espíritu de Dios. Pero se tuvo que llegar el tiempo que el Espíritu de Dios descendió y ahora está aquí conmigo. Para que hable la palabra de verdad. Para que todos aquellos que me escuchen sepan que el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado y de maldad. Es el que nos convence para que no hablemos mal de nuestro prójimo. Es el que nos convence para que no, amados hermanos, no dejemos a nuestra cónyuge. Tú que tienes tu cónyuge, no te a tu esposo o a tu esposa. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a restaurar lo que el diablo, hermano, de una manera u otra ha ensuciado.
Pero por eso el Espíritu Santo está hoy hablando a través de la radio, hablando a través de la televisión, hablando de diferentes, amados hermanos, áreas donde el Espíritu Santo se manifiesta, hermano. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice hoy en este tiempo. Dice la palabra de Dios: y cualquiera que matare será culpable de juicio. En aquel tiempo, hermano, dice la palabra de Dios, que al que encontraban, hermano, en adulterio, de inmediatamente lo mataban a pedrada. Pero hoy en el tiempo de la gracia, muchos se han agarrado de la gracia. Muchos, amados hermanos, dicen: estamos en el tiempo de la gracia. Dios es misericordioso. Pero en este tiempo que estamos, hermano mío, eso es el problema. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que será más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para esta generación. Porque muchos se agarran de la gracia de Dios. Ofenden 30, 40 veces a su hermano: no, estamos en la gracia. Traicionan a su esposo o a su esposa: estamos en la gracia. A Dios tiene misericordia. Yo me arrepiento cuando Él venga. Eso va a ser imposible. Porque Dios, hermanos míos, quiere una iglesia que se prepare a amar a su prójimo. Dios quiere una iglesia que se prepare a amar, amados hermanos, a su prójimo. Porque si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, dice la palabra de Dios que te irás a condenación. Entonces, para amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Hermano, cuando yo quiero decirte esta palabra, cuando comencé en el Evangelio, hermano, yo lloraba, gemía delante de Dios, hablaba de la palabra de Dios y le decía: Señor, yo te amo, tú eres mi Dios. Pero un día yo le dije al Señor: yo necesito tener un trabajo propio para poder administrar lo que es tuyo. Pero hermano, cuando yo comencé, amados hermanos, a obtener trabajos propios, hubo uno de los problemas, que yo me enojaba con los muchachos que trabajaban conmigo, pues. Me airaba y ellos me reprendían, me decían: ¿para qué estás ayunando? Para oprimirnos a nosotros, para eso lo estás haciendo. No me lo decían directamente a mí, sino que se ponían a hablar de la palabra, porque eso es un método para no ofender a tu prójimo, hablar la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Hermano, si muchos tendrán, para la gloria de Dios, le voy a decir esto: si mucho tendrá 1 año y medio que yo comencé a practicar la palabra, lo que es la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es Dios, tardo para la ira y grande en misericordia, Jehová Dios celoso. Entonces, hermano, yo hoy decido hablarle esta palabra, hablarle en este mensaje, decirle que no te tienes que enojar contra tu hermano, decirte en esta hora que tienes que amar a tu prójimo. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, cómo es el Señor? O sea, Dios, hermano, dijo: yo voy a levantar a Pedro para ver un pueblo más feliz. Pero ahora el pueblo se levantó contra Pedro. Yo voy a levantar a Pablo, a Saulo, para que sea Pablo y haga un pueblo más feliz. Entonces Saulo, para llevar el mensaje de salvación, para llevar el mensaje de vida, hermanos, tuvo que sufrir. O sea, Jesús mostrando su amor en la cruz del Calvario. Ahora Jesús en la palabra dejándola escrita, porque quizás a muchos se les ha olvidado que Cristo Jesús pagó todas nuestras rebeldías en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron, hermanos míos, destituidos. Amados hermanos, el príncipe de este mundo, hermanos, le fue quitada la llave del imperio, amados hermanos, porque Cristo es el Rey de gloria y el Santo de Israel. Ese es el problema de hoy en día, hermanos, que no reconocemos el carácter de Cristo, que no reconocemos el carácter del Mesías, que no reconocemos cuando le dijo el Padre: no le tomes en cuenta lo que hacen. Eso es maravilloso. Yo quiero que en esta hora te pido en el nombre de Jesús que tú tomes esta palabra.
No nos olvidemos del carácter de Cristo. No nos olvidemos de la mente que Él tenía hacia su pueblo. No nos olvidemos desde que Él pensó, dijo, yo voy a entregar mi vida por ellos. Hermano, cuando a Cristo lo bofetearon, qué carácter de hombre, qué apacibilidad, qué sencillez, qué amor, hermano, tan grande de Él hacia su pueblo. Hermano, hoy decimos a veces somos cristianos, aleluya. Pero en cuanto nos tocan un pedacito de nuestro cuerpo, hermano, ya estamos ahí encendidos, hermano, enojados. Yo estoy aprendiendo esa clase de vida, la vida de Cristo. Porque si quiero predicar la palabra, tengo que aprender a amar a mis hermanos. Si quiero predicar la palabra, tengo que aprender a amar a mi prójimo, hermano mío que me está escuchando. Yo te doy una palabra de restauración en esta hora. Te digo en el nombre de Jesús. Ya no trates mal a tu prójimo. Aprende a vivir como Cristo vivió. Porque Cristo es el ejemplo de todo predicador. Así como ves a aquellos que están maltratando a su iglesia. Así como ves a aquellos que están tratando mal a su cónyuge. Así como ves a aquellos que están hablando mal de su prójimo. Cristo es el ejemplo de mi vida y de tu vida. Cristo es el ejemplo de mi vida y de tu vida. Cristo, amados hermanos, no hay otro ejemplo mejor que Cristo. A veces, hermano, me pongo a pensar, hermanos míos, que cuánto nos cuesta creer en la palabra. Hermano mío, en no creer en la palabra, no estamos creyendo en la verdad. Y una palabra que Dios dejó y dijo, por cuanto no creyeron en la verdad, van a creer en la mentira. Y la mentira es del diablo. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero el que practica la verdad es de Cristo. Y la verdad es amar a tu prójimo. La verdad es que no te enojes con tu prójimo, hermano. Y a veces nosotros, hermano, el Señor ha estado moldeando mi vida de una manera fuerte, hermano. Yo le doy la gloria y la honra a Dios, hermano, porque Él ha estado moldeando mi vida, Él ha estado trabajando en mi vida. Hermano, al principio no lo entendía, hermano. Porque cuando el diablo ciega la mente del hombre, hermano, aunque así te sepas toda la Biblia, no vas a entender por qué te están pasando todas las cosas que te están pasando. Pero Dios te quiere llevar a un gran propósito. Pero yo te quiero decir que del carácter de Cristo, y este es el tema, el carácter de Cristo, que en la mente del Señor es a su pueblo, es hacerle el bien a su pueblo, es para que su pueblo viva una vida mejor y conozca las estrategias del diablo. El diablo, hermano, quiere que el pueblo esté peleando, quiere que el pueblo esté celando, quiere que el pueblo esté hurtando, quiere que el pueblo esté viviendo fornicación, quiere que el pueblo, hermano mío, se mate uno con los otros. Es lo que el diablo vino, pero Jesús vino para restaurar a su pueblo, hermano. A eso Jesús vino. ¿Por qué buscas otros ejemplos? Hay muchos que dicen, yo no voy a ir a la iglesia, porque así como son ellos no quiero ser yo. No tildes, no digas ello. Mira que a Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, cuando Él estaba en el madero, dice la palabra del Señor, hermano, que estaba un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Y dice que uno de ellos dijo, este no es culpable, este no debe nada para que hagan esto con él. ¿Por qué dijo esta palabra? Porque él se sentía culpable. Hermano, y el otro no reconocía la culpabilidad. Ese es el problema, no reconocer la culpabilidad de que somos pecadores. No reconocer, el carácter de Cristo. Por eso Cristo le dijo a ese, amados hermanos, que estaba ahí en la cruz, le dijo, hoy mismo, ahí te acuerdas, le dijo de la cruz, Jesús, ahí te acuerdas cuando estés en tu reino. Y le dijo la palabra Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es lo que Jesús quiere, hermano, que el mundo esté en el paraíso eterno, hermano, en la gloria de nuestro Padre Celestial. El Señor me ha dado unos pensamientos preciosos, hermano. Un día vino un pensamiento a mí, como quien me hablaba y me decía, Adolfo,
¿qué serán 80 años de sufrimiento para tu vida en la tierra? Para una eternidad que yo te ofrezco, una vida eterna, una vida gloriosa. Y yo me puse a entender que nuestro Dios nos hablaba, Elohim, el Rey de Gloria, el Santo de Israel. Puse la atención que Elohim me hablaba, el Rey, Jehová, Dios de los ejércitos. Y dije, es verdad, yo tengo que aprender a amar. Yo tengo que aprender a respetar la palabra de Dios. Yo tengo que acordarme cuando Él estaba en lo último en la cruz del Calvario. Yo tengo que acordarme, tengo que ser ejemplo, porque Él es ejemplo de mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Esto es muy importante, hermano mío, que me está escuchando. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de su amor. Y el Señor me ha venido a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra, a lo que es el amor a nuestro prójimo. Hermano, ¿por qué yo estoy predicando esto? Porque en esto es donde Dios ha estado tratando en mi vida. No es por amados hermanos. Dice, amados hermanos, la misma palabra de Dios. Amados hermanos, que Dios escudriña la mente y pesa los corazones. Y aquí, amados hermanos, Dios hablando, dice la palabra de Dios. Pero yo digo que cualquiera que se enojara en contra de su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano fato quedará expuesto al infierno de fuego. Esto, amados hermanos. Entonces yo digo en mi corazón, y me doy a entender a lo que la palabra de Dios dice, que no tengo que tomar en mal a mis hermanos. Los tengo que amar, porque el carácter de Cristo es el amor hacia su prójimo. El carácter del Señor, hermano, yo le digo al Señor, gracias por mis pastores. Porque, amados hermanos, yo estaba viendo una reflexión que decía, amados hermanos, de un lobo a una oveja. Cuando nosotros entramos al Evangelio somos como un animal. No entendemos, pero el Espíritu Santo te hace entender. Porque cuando yo entré a la casa de Dios, aunque lloraba, aunque decía, Cristo te amo y te acepto como mi Salvador, pero dentro de mí había algo, hermano, que todavía tenía que ser moldeado. Y hasta ahora, amados hermanos, Cristo me ha seguido moldeando. Cristo me ha seguido enseñando el amor. Cristo me ha seguido moldeando en el carácter. Y eso, amados hermanos, a mí me llena de gozo. Que por eso, amados hermanos, de soportar y de poder llevar la cruz cada día. Eso significa que estamos, amados hermanos, practicando el carácter de Cristo, amados hermanos. Jesucristo dijo una de las palabras. Y dijo esta palabra: que cualquiera que te diera una mejilla, ponle la otra. Eso no es fácil, hermano, pero ese es el amor. Cuando a ti te dan en la mejilla y pone la otra, yo quiero decirte algo muy importante, que en los cielos, papá Dios está viendo todas las cosas. Y un día Él va a abrir el libro de la vida. Un día Él va a decir, aquí está el libro de memoria. Yo me recuerdo cuando tú pusiste la mejilla y no respondiste a tu hermano. Y mostraste mi carácter, mostraste mi amor. No te levantaste contra de él. Es que lo amaste sinceramente. Practicaste la palabra, hablaste de la palabra. Y eso es muy importante, hermano. Dios no nos llamó para criticar. Dios nos llamó para acusar al hermano y a la hermana. Dios no nos ha llamado para eso. La palabra de Dios dice, soportaos unos con otros. Amados hermanos, hay una palabra muy preciosa que dice la palabra de Dios, que el amor no se envanece, no se irrita. El amor todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Por qué Dios nos dejó esa palabra? Para poder moldear nuestro carácter. La vida en el cielo es una vida hermosa. La vida en el cielo es una vida poderosa. La vida en el cielo, amados hermanos, es la vida más limpia que puede haber. Yo estoy, amados hermanos, cada día tratando, diciéndole al Señor, gracias, porque tú me estás moldeando. Porque tú estás haciendo algo nuevo dentro de mí. Y yo te quiero decir, hombre y mujer de Dios que me estás escuchando, que Cristo quiere moldear tu carácter.
Déjate moldear por el Mesías. Déjate moldear por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate en tu vida, hombre. Deja, hombre. Así dice la palabra de Dios, que si tú tratas bien a tu hermano, ascuas amontonarás en su cabeza. O sea, él va a decir, pero yo hablaba mal de él y ve cómo es él conmigo. Verdaderamente perdóname, Señor. El ejemplo de Cristo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Qué ejemplo tan maravilloso. Yo me gozo porque yo tengo, amados hermanos, un tiempo de estar sirviéndole al Señor. Tengo unos pastores que Dios le ha llevado un proceso a ellos y que ahora puedo entender por qué son tan apacibles. Amados hermanos, nosotros cuando entramos al Evangelio somos rebeldes. Creemos porque sentimos la presencia, la unción, que somos todo. El más grande se llama Jesús de Nazaret. Él es el más grande. Nosotros polvo somos y al polvo vamos. Pero, amados hermanos, de ahí el Señor nos tomará. Entendamos, hermanos míos. Amémonos unos con los otros. Así, amados hermanos, Jesucristo, amados hermanos, es el que padeció por ti y por mí. A veces da dolor ver videos, hermano. Gente condenando a las iglesias. Hermanos condenando a los hermanos. Condenándonos unos con otros, hermano. Diciéndonos, hermano, tantas cosas, hermano. Públicamente es que tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Públicamente tenemos que hablar del amor de Cristo. Públicamente tenemos que hablar de la conversión, de lo que es convertirse a una nueva vida. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, amados hermanos, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahí lo dice todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hombre nuevo tiene que tener el carácter de Cristo. Ese es el hombre nuevo, hermano. Otra palabra que dice, amados hermanos, habla la palabra de Dios sobre la carne. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, de modo, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta esa palabra? Pero a veces no tenemos abiertos los ojos, el oído espiritual, que dice que, amados hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aleluya, es una palabra poderosa. Pero eso, amados hermanos, eso es un proceso donde el Espíritu me ha ido enseñando. No te creas, 3 años en el Evangelio, un hombre rebelde. Ejemplo, en rebeldía. El hombre es ejemplo de la rebeldía. Pero gracias a Dios y mis hermanos que me han soportado. Y ahora que ya con 5 años, siento que el proceso se ha mejorado. Siento, hermanos míos, que algo nuevo está naciendo, algo está cayendo sobre de mi vida. Es el amor de Cristo, es la transformación de Cristo. Necesitas tener el carácter de Cristo. Necesitas tener el carácter del Rey Mesías, del Todopoderoso. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que si nosotros no practicamos la justicia del Señor, el Señor nos entregará a una mente reprobada. ¿Y por qué nos dice eso el Señor? Porque no queremos obedecer a lo que el Señor nos habla, a lo que Él nos dice. Pero en esta hora yo te bendigo en el nombre de Jesús y te digo una palabra: trata bien a tu prójimo, trata bien a tu hermano, trata bien a tu hermana, trata la manera de agradar al que está sentado a la diestra del Padre, trata la manera de agradarlo a Él, y cuando Él te diga: venid benditos de mi Padre, adorar el reino de los cielos que está preparado para vosotros. Eso es una palabra maravillosa, hermano. No nos alejaremos avergonzados. Iremos a los brazos de Cristo. Cristo abrazando a la iglesia. Cuánto amor ustedes mostraron por mí. Cuánto amor ustedes tuvieron por mí en la tierra. Y hablaron bien de mi palabra. El Señor estará contento y gozoso con su pueblo, hermano. Pero aquel que no quiera hacer la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios,
que si no ayudas a tu prójimo, si no tienes el carácter de Cristo, hermano, dice la palabra de Dios que ahí el Señor ejecutará. Y dirá, amados hermanos, a la izquierda, a los que están a la izquierda le dirá, les hablará esa palabra, malditos. Y tú quieres ser un bendecido de Dios. Y yo te digo esta hora, Él le dirá, malditos. ¿A qué? Al fuego eterno. Los mandará al fuego eterno. Por eso yo le digo al Señor, Señor, por favor ayúdame, ten misericordia. 3 años de proceso. Ahora ya estoy en 5 años. Gracias por hacer esto en mi vida. Yo tengo que darle gracias a Dios, hermano, porque Él ha estado moldeando mi carácter. Yo era un hombre iracundo, un hombre enojón, un hombre que decía hablar del Evangelio y verdaderamente no lo estaba viviendo. Pero ahora Dios me motiva a hablar del amor de Cristo. Ahora Dios me motiva a hablar del carácter de Cristo, de lo que Él dice. No te enojes contra tu hermano, no trates mal a tu prójimo, haz el bien y recibirás recompensa en los cielos. Es lo que el Señor te dice hoy. Que el Señor te bendiga. Vamos a poner una alabanza para la gloria de Dios. Y yo te digo en esta hora que la paz de Cristo reine en tu corazón y que el carácter de Cristo sea moldeado cada vez más en tu vida y podrás entender el propósito y el plan de Dios en tu vida en el nombre de Jesús Nazareno. Amén.